Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:32 de la mañana, esto es Pauta de Análisis, esta es la 100.5, nos escuchas también en Antofagasta 99.1 y en Valparaíso y Temuco en la 96.1. Ya está con nosotros nuestros panelistas de lunes, Connie Santa María. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, que lo recibimos de vuelta. Primera vez del 2026. Mi primera vez. No nos veíamos desde el No, año pues, pasado. por eso yo sigo dando feliz año y todas esas cosas que parecen ya Me totalmente encanta. fuera de tiesto. Creo pero que en el verano uno podría seguir. ya. Y ponte bien en el micrófono, Cristóbal. Sí. Y también nos acompaña retando. Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la A invitación. Cristian lo habíamos visto Sí, ha Así estado es. con nosotros apoyándonos aquí también y siendo parte del panel. entre medio. A ver, bueno, una pasada breve, ¿no es cierto?, por esta tragedia que estamos viviendo, que yo pensaba como país podemos destacar nuestra resiliencia, que nos volvemos a parar, que se activa la cadena solidaria, pero también yo pensaba como, qué fuerte esto que de pronto nos agarra una ola, nos agarra un incendio, un terremoto, y uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, como a vivir con esta sensación de una naturaleza muy incontrolable, no deja de ser vivir así, ¿no? Me fui en la filosófica. Sí. Quizás al principio de año. A ver, a mí lo que me pasa es que me sorprende como que cada año nos pilla por sorpresa y sabemos Lo que hablábamos recién con... qué puede ocurrir. nuestra entrevista. El CR2, un centro que se dedica al cambio climático, ¿no es cierto? Gracias. Que el año 2021 emitió un informe donde puso en un mapa los lugares más probables que la evidencia mostraba que podían haber incendios. Sí, estaba con nosotros justamente la socióloga a cargo del CR2. Perfecto. Y entonces, en el fondo, uno se pregunta, bueno, si sabemos dónde es la probabilidad más alta, ¿por qué no hacemos intervención antes? O cuando empieza esta etapa, ¿no es cierto?, este periodo de calores altos, tenemos la gente lista, preparada, con un plan. Entonces, me llama mucho la atención que esto como que nos pilla de sorpresa y el Estado no está preparado para eso. Y todos los años es la misma discusión. ¿Tú encuentras que no estábamos preparados? No estamos preparados. Ya. No, porque igual sé que están quemando casas, igual Pero no hay es que parece cortafuegos. pero es que tal vez eso es inevitable. No, está digamos, bien. con la voracidad de los Está incendios bien, hoy día, pero- con las condiciones que hay con el Pero cambio si climático. sabemos que esto va a pasar, ¿por qué no tenemos un decreto de emergencia ya listo, firmado? ¿Por qué no tenemos a la gente ya ahí? Sabemos que esto puede ocurrir, ¿por qué no tenemos autoridades monitoreando la situación, dando informes? Entonces yo siento que no estamos preparados y nos pilló de sorpresa nuevamente. Una vez más. Y siempre es en enero. A mí me contaban, a propósito, solo una reflexión. Gente en el sur que se dedica al campo, ¿no es cierto?, cosechar trigo y todo, ya están preparados. Entonces cuando pasa la trilladora ya tienen listo un camión de aljiba, porque como hace tanto calor y puede producir chispas, se puede quemar. Entonces ya están con el modo de incendio funcionando. Es como que el Estado no está en modo de incendio en enero. Cristian. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Cristóbal. Esta situación es bien lamentable y el orden de magnitud también es bien grande. No solamente acá, que es lo más grave, hasta el momento entiendo que son 19, pero entiendo que es un número que el mismo presidente dijo que iba a aumentar, que tiene certeza que va a subir. Son 1.500 los damnificados, son 25.000 las hectáreas quemadas. O sea, estamos hablando de un desastre, de una emergencia que evidentemente es grande y que es cierto que tenemos una resiliencia en las sombras, como dice Constanza, acá... No, la Claudia decía. Sí. La Claudia, perdón. Ya. Buenos días, lunes. La Claudia decía. La Con C Claudia, también. sí. Y esa resiliencia me parece pero que no tiene aparejado un aprendizaje. Porque por mucho que nos podamos levantar, no hay capacidad de ir aprendiendo de los errores. Y me parece también que a mí me parece que es penoso cómo el gobierno empieza a cerrar su ciclo, porque no solamente hubo problemas de quiebre respecto al Partido Socialista, también vi declaraciones bastante duras del diputado Hirsch, de Acción Humanista, y esto consolida los mitos que se le achacan, que es que es un gobierno que tiene muchas dificultades con la realidad, muchas dificultades con reacción bajo presión, y esto, lo desnuda en cuerpo entero. Pero Cristian, a ver, dos cosas. Uno, cuando miramos California, que fue un área que fue devorada por los incendios, y estamos hablando de un país de lo más, ¿no es cierto?, moderno, sofisticado y preparado
la situación se los comió. Es decir, si uno mira el planeta, mira Australia, no existe un Estado que haya podido hacer cortafuegos y dijo, ya, listo, se acabó el incendio. No vamos a eliminarlos. ¿Ya? No, eso, Lo que nos decía además la socióloga que estuvo con nosotros de este departamento del CR2, que acá se implementó una política de emergencia desde el 2020 en adelante, ¿ya? Y que funciona bastante bien, solo que dice que la coordinación, o sea, aquí se triplicó la inversión de plata sobre las emergencias. Y hay grupos coordinados. ¿Ustedes dirían que actuó lento el gobierno? Porque cuando uno mira, a las 3 de la madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó rápidamente estado de catástrofe. Pero se firmó como 9 horas después. Sí, pero lo que nos decía Víctor Ramos o Ricardo Montero, que ha sido de las febres que más rápido se ha firmado. No es... Está bien, pero igual se quemaron 20... Sí, yo no estoy criticando la respuesta en el tiempo, sino en el sentido de que a uno se pregunta si es posible, no lo vamos a evitar, ¿no es cierto? El cambio climático. Que el daño sea menor. Eso, exactamente. Yo creo que esa es la sensación que a uno le queda, que no. Y yo estoy con Cristian, que la sensación es que todos los años es como que no aprendemos. ¿Y es porque el gobierno tiene poca experiencia, como dice Cristian? A mí me parece que hay una combinación entre un Estado que le cuesta procesar este tipo de situaciones que se repiten siempre. Es evidente que le cuesta procesar, si enero y febrero, sobre todo enero, todos sabemos que esto pasa. Y el descalabro a mí me parece que es total. Y también la sensación de abandono local. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que estuvo más de 10 horas sin recibir apoyo del Estado Central. 10 horas me parece que es mucho. Y también el gobernador Sergio Yacamán cuestionó que... No, durísimo Yacamán. De manera muy clara, muy determinada, que a pesar de que el presidente anunció el estado de catástrofe, esta crítica de todo lo que se demoró firmar. Entonces, me parece que la sensación de abandono es lo que hace pensar que esto no es solamente un tema de este gobierno, es una cuestión estructural del Estado que tiene que cambiar. Voy a ser abogado del diablo en esto, pero ¿no podría haber también algún tipo de utilización política por parte de las autoridades locales? De todas maneras, es decir, Yacamán es un gobernador, ¿no es cierto?, de derecha, de oposición, que puede estar independientemente de eso. La pregunta que yo creo que nos queda es si estamos haciendo todo lo posible para evitarlo, porque aquí el problema es, una vez que empieza, es muy difícil contrarrestar, ¿no es cierto? La pregunta es si estamos haciendo toda esta discusión de la prevención. Hemos tenido durante años toda esta discusión, si por ejemplo en delincuencia estamos haciendo lo suficiente para prevenir. Yo creo que aquí es la misma pregunta, ¿no es cierto? Si el Estado está haciendo lo suficiente para prevenir, para evitar que esta catástrofe, ¿no es cierto?, sea más grande. Obviamente hay utilización política de ambos lados, ¿no es cierto? Con Piñera lo mismo. El 2018, ¿no es cierto?, que se quemaron 550.000 hectáreas, que fue el de los incendios más grandes. 2017 más grande, ¿no es cierto? También hubo aprovechamiento político. Y yo miré la serie los últimos 15 años, en promedio son 100.000 hectáreas que se queman. 100.000 es mucho. Perdón, y yo creo que la utilización política, instrumentalización, o sea, va a estar siempre. Incluso la performance del presidente electo, uno podría pensar, y está como siempre aprovechando, claro, como está pero digamos, fue bastante pero aprovechando, ha sido como... Pero eso que yo estoy totalmente de acuerdo con sus declaraciones, que no hay que aprovechar políticamente, eso ya es política también. Entonces los políticos van a hablar e inmediatamente se va a asumir que están actuando por sus propios intereses. Yo dejaría un poco al lado eso, porque también las autoridades es evidente el nivel de desesperación que están teniendo. Entonces yo no jugaría tanto sus declaraciones porque están demasiado calientes de manera literal, con personas desesperadas también, y creo que esto tiene que hacernos mirar la situación más estructural del Estado, como decía Cristóbal. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Claro, es que ese es un punto relevante, porque también uno podría decir... O sea, lo que pasa es que acá, como que a veces digo, en el país somos todos expertos. Hoy día somos todos, hoy día despertamos, hoy día todos expertos en incendios. Después éramos y mañana todos expertos en cambio de gabinete. Total, y mañana todos vamos a entender todo sobre el cambio de gabinete. Pero yo creo que es importante. Hay una imagen, la de ayer en la tarde, que uno veía al presidente Boric con los ministros, después vimos en otras imágenes al fiscal nacional, los representantes de las fuerzas armadas,
seguridad. También uno podría decir, acá hay una imagen, un cinturón de seguridad en que funciona la República. Y ahí es donde el presidente Boric dice, ya hablé con el presidente electo José Antonio Kast, nos vamos a reunir mañana. Esto lo vamos a enfrentar juntos. Lo vamos a enfrentar juntos, vamos a hacer uno solo. Y creo que ese punto se destaca poco porque se requiere generosidad del presidente que tiene que... También uno podría decir, bueno, quiere compartir responsabilidad, también podría decir eso, pero también se requiere que opera una institucionalidad de la cual hemos hablado mucho, que está frágil, que la gente no cree. Pero al final del día, a la señora Juanita se le quema la casa. Entonces ella al final dice... Toda esta imagen está bien y todo, pero a mí, yo perdí mi casa, perdí un familiar, perdí mi huerto, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuánto se van a demorar? El Estado se va a demorar, es lento, ¿no es cierto? Sí, vemos que la experiencia en Viña es desastrosa, entonces en el fondo también para todos nosotros todas estas señales desde son acá, súper institucionales y muy bienvenidas, pero al final del día a la señora Juanita se le quemó la casa y ¿qué hacemos con ella? Eso es para que no se quiebre la República, no para que no se quiebre la vida cotidiana de las personas, aunque uno puede pensar que puede ser cosas parecidas, es muy distinto. Oye, y pensando en que están sugiriendo, digamos, el tema del gabinete, uno se pregunta si se mantiene el diseño que se había hecho por parte del presidente electo de anunciar mañana con una actividad, digamos, hay una actividad citada para anunciar el nuevo gabinete. Pero antes de ir a eso, ¿cuánto puede esto modelar un poco, cambiar o tener que obligar al presidente electo a salirse de su esquema de cómo iba a empezar su gobierno con una emergencia? Porque le pasó... tal vez una emergencia mucho mayor, pero le pasó a Sebastián Piñera con el terremoto, que tuvo que dejar de lado todas las ideas con que llegaba a partir ese gobierno para preocuparse de una emergencia. ¿Cuánto podría afectar el comienzo del gobierno de José Antonio Kast esta emergencia? Yo no creo que cambie la composición. Digamos, porque esto sí que es emergencia. O sea, es que José Antonio Kast ha hablado de un gobierno de emergencia. Sí. Bueno, esto es emergencia. O sea, que no hay una emergencia mayor que esta. Sí. Yo creo que lo que puede tener efecto es en las urgencias más inmediatas partiendo de mañana. ¿No es cierto? Porque en el fondo, a partir de mañana, una vez que estén nombrados los ministros, algunos se van a tener que hacer más cargo de la solución de estos problemas. Vivienda, por ejemplo. Vivienda, obras públicas. Señor Poduje. Claro. Van a tener que hacerse cargo y probablemente en los primeros meses asegurarse que la construcción parta más rápido, que la señora Juanita tenga una solución. El ministro de Hacienda también va a tener que soltar recursos. Va a tener que soltar recursos, reasignación y todo. Y ahí yo voy un poco a lo que decía la invitada anterior, ¿no es cierto? Yo siento que falta en el Estado alguien que sea como, entre comillas, el gerente general de una empresa. Que coordine, ¿no es cierto? Y que diga, ya, tú tenés que hacer esto, tú tenés que hacer lo otro. Está como en tierra de nadie. Como una figura de emergencia. Como alguien más permanente que se haga cargo de coordinar la gestión del Estado. Porque tenemos la SECPRES que va y negocia con los parlamentarios, los proyectos de ley, va a la Contraloría, todo. Pero al final del día el problema grande del Estado es su gestión, es implementar las cosas, que los departamentos comuniquen, que hablen, que vivienda vaya, que obras públicas haga el camino y todo. Yo siento que ahí es ¿Quién donde... debiera ser esa figura? No sé. ¿O no existe? ¿O habría que inventarla? A mí se me viene... más cargo Claro, se me viene a la mente el año en el gobierno del presidente... El primer gobierno del presidente Piñera creó esta oficina de coordinación, seguimiento, copiando un poco la experiencia de Tony Blair, ¿no es cierto? Y todo, y estaba a cargo Claudio Sibaj. Uno y que seguía todo y todo, pero era seguimiento, no es de coordinación de gestión. Yo siento que eso hace falta un poco. Ojalá que alguien en este gobierno lo tome y vayamos aprendiendo, porque el Estado chileno tiene problemas de gestión brutales. Cristian, Había en la primera propuesta constitucional fallida, la de la convención, había un ministro político. Un ministerio político, no sé si se acuerdan. Sí, y ese ministerio sí. Me parece que tiene que ver con eso, con decir, acá no estamos coordinando un tuit y que todos salgan a repetirlo como una minuta, estamos coordinando gestión. Eso. Sí, a mí eso, más allá de la creación de ese ministerio. Claro. Oye, pero te preguntaba yo si esto podía modificar el gobierno, el inicio del gobierno de José Antonio Kast. Sí, yo creo que las emergencias en general lo que hacen es poner a prueba a un gobierno electo que salió electo por eso. A mí me da la impresión de que, entre otros factores y otras variables, me parece que la urgencia a través de la cual se tienen que resolver los problemas cotidianos
es un atributo no menor del presidente electo, y por eso esto al mismo tiempo le hace un poco más fácil el trabajo y sube mucho la expectativa. Porque en el fondo, tú lo dices, es un atributo. La gestión del presidente electo, total. José Antonio Cast, es un atributo. El atributo que yo digo es la manera de entender los problemas. Porque no, todavía como gestión obviamente no sabemos nada, ¿no es cierto? Claro, absoluto. para precisarlo. Absolutamente. Ahora, vamos a hacer un breve pausa porque están hablando ya las autoridades, está hablando la directora nacional de Senapred, entregando información sobre esta catástrofe en las regiones del Biobío y Ñuble. Audio de 24 horas. Los eventuales procesos de evacuación que tuviéramos que realizar durante la jornada, así como también con conductas que nos permitan evitar que surjan nuevos focos. Información actualizada respecto de lo que ocurrió en la noche. Estábamos, claro, porque habíamos quedado en que después del balance de las 7:30, pasado a las 7:30, el ministro Luis Cordero había dicho que a las 8:30 se entregarían, después del COGRIT, se entregarían cifras actualizadas. No sé si alcanzó el ministro Cordero, habló muy cortito, eso sí, según lo que yo alcancé a ver, si alcanzó a dar distintas cifras de las que teníamos. Recordemos que hasta ahora... Se había hablado temprano, como 7:30, por ahí. eso, si es que dijeron ahí a las 8:30, vamos a entregar las cifras actualizadas después de la reunión del COGRIT, pero no sé si hay cifras, vamos a ver si hay cifras nuevas distintas a las que teníamos. Propongo que empalmemos también un poquito a lo político. Mañana se entrega finalmente el diseño de gabinete de José Antonio Cast, y algo que venía como bien expectado, él mismo era muy partícipe de buscar su gente de confianza, su círculo más cercano. Esto significó un movimiento importante. Los partidos de Chile Vamos, el Partido Libertario de Johannes Kaiser, golpearon la mesa porque finalmente estaban quedando fuera. ¿Cómo están viendo eso? Porque hay acomodo, se tuvo que bajar a figuras como en defensa. Ya sabía que Guillermo Turner, el periodista, ya estaba súper confirmado, lo tuvieron que bajar. ¿Cómo han visto este acomodo? Y bueno, mañana se acaba no sé si tanto enigma, porque ya son varios los que sabemos que están nominados. Sabemos que el pan se quema a la salida del horno, ¿no es cierto? Hasta que no esté nombrado puede pasar cualquier cosa. Sí. A ver, yo iba a usar un dicho parecido, pero más ordinario que ese, así que me parece súper bien que el pan se... A ver, yo creo que es bueno pararse un poco más atrás. Yo incluso lo dije aquí mismo, a mí me gustó mucho las primeras semanas del presidente Cast, ¿no es cierto? Creo que había partido muy bien, lo de Argentina me pareció una buena idea, preocupado con un tono mucho más conciliador, y siento que el nombramiento del gabinete ha sido desordenado y muy distinto a los anteriores, ¿no es cierto? Yo pienso en Boric, en Piñera II, Bachelet. Aquí estar entregando a goteo los nombres. Se filtra todo. Pero es que no se filtran, los filtran. Está bien, pero los filtran, ¿no es Hay cierto? una estrategia detrás de eso. Hay una estrategia que es escanearlo y que No, inmediatamente pero una cosa es que uno tire 5 nombres para ver si sale algo que ellos no sabían, y otra cosa es decir, Juan Pérez va a ser ministro. ¿Ya? Pero independientemente de eso, que es una cosa de pero la eso estrategia... solo se ha dicho de Quirós, por parte del presidente. No, está bien, pero... Bueno, sí sé, pero digo... Ya, ahora, ¿qué es lo que a mí me ha llamado la atención? Es que hay mucho más independientes de lo que yo hubiera esperado. ¿Y eso es bueno? Y espérate, y voy a eso. Y el punto puede ser que él se sienta más cómodo trabajando con algunos independientes. Contratar es de las decisiones más difíciles, porque uno no sabe si se va a llevar bien con la persona y si la persona, sus credenciales van a permitir que haga bien la pega. Pero lo más relevante aquí es que tiene que tener también alguna venia de los partidos, porque tiene que ir a negociar con el Congreso, con los partidos, la implementación, la gestión, el apoyo político. Y obviamente los partidos van a decir, si vaya a nombrar puros independientes, yo no me siento parte del gobierno, ¿por qué te voy a estar aprobando las leyes? Entonces hay un juego delicado que tiene que jugar el presidente, y yo creo que en este caso se está yendo pasado la punta en términos de los independientes, y eso puede poner en riesgo algunas de las cosas que él quiere hacer en el corto plazo en el Parlamento. Cristian. Yo pienso que el manejo que ha tenido el presidente electo desde que asume como presidente electo, digamos, a la fecha ha sido consistente con la preparación comunicacional que tuvo antes. A mí me parece que estas filtraciones son totalmente deliberadas y que tiene que ver también con este ensayo y error que el mismo futuro director de la SECOM
había anunciado que iba a actuar. ¿Y no será mejor en el sentido como tener un grupo de personas que estudien los antecedentes de las personas que tú quieres poner como ministro, más que testear desde afuera con la opinión pública? Yo creo que eso se está haciendo. No, sí, digo, pero ¿cuál es la idea de testearlo afuera? Esto es complementario. Yo creo que el presidente Kast quiere, ante todo, y esta es mi impresión desde fuera, actuar con personas que sepan de lo que hablan. En general, quiere dar la sensación de que acá hay gente competente, con independencia de las relaciones políticas que haya, las condiciones de posibilidad. Yo estoy de acuerdo con Cristóbal. Es muy evidente que los ministros que actúen sin militancia política van a pender de un hilo muy fino y que nadie los va a proteger de la manera que los protegería un partido político. Eso es súper obvio y por eso mismo se corre un riesgo, pero la manera de proceder a la fecha, salvo hace unos 3 días cuando Jimena Rincón se anunció también Francisco Undurraga y otras personas que son más de corte político, tiene que ver con asegurar que las personas que se están anunciando y que son independientes son competentes. Esa es la impresión que a mí me da y en ese sentido me parece que es un riesgo que se corre, pero que todavía no parten. Entonces yo creo que de repente estamos analizando esta situación como si es que ya hubieran empezado a actuar. Y creo que también es astuto porque... Claro, lo que pasa es que las críticas que había cuando uno la escuchaba, se la escuchaba a Libertario, Chile Vamos, por ejemplo, el nombramiento que se daba a conocer del posible ministro de Defensa, Guillermo Turner, era que no tenía la experiencia en esa línea, o sea, a diferencia... Pero perdón, yo tengo mucho respeto por el abogado Barros, pero uno se puede hacer la misma pregunta de él. Totalmente. No, hay varios nombres, o de la vocera. Sí, la vocera no tiene, el tema de las espaldas políticas, de la experiencia política que se le ha criticado tanto a este gobierno, porque en los hechos fue quedando en evidencia la falta de gestión y de experiencia política. Eso es lo que en los partidos, en la UDI, eso ha generado mucha incomodidad y Johannes Kay se lo dijo abiertamente por todas partes. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hay ciertas excepciones respecto a lo que digo. Yo me refiero en general a todos los otros ministros, salvo aquellos que tú mencionas, que estoy de acuerdo con que la carga de la prueba en algún sentido la tienen ellos. Y creo que el caso más grave, de acuerdo al diseño político preliminar, es que esté fuera Libertario. Me parece que eso va a ser un problema. Yo hubiera internalizado ese costo de manera sin ninguna duda. Creo que eso va a significar que tengan un permanente Pepe Grillo público que no le hable a ellos, sino que le hable a la ciudadanía. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a Piñera con él, donde el riesgo de que le declare de oposición es mayor a 0, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo con Cristian. Lo de Libertario yo creo que es lo más complejo. Hicieron un pacto juntos. Sí, parlamentario, ¿no es cierto? Habían cierta coincidencia mucho más grande que con Chile Vamos. Ya, pero el presidente electo también se complica que le vengan a poner tanta línea roja y tantas condiciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero tal vez es más complicado tenerlo afuera que aceptar la línea roja. Pero entonces yo creo que comerse la línea roja. Ahora, quizás era parte del diseño y él sabía que esto iba a pasar, no lo sabemos y veamos qué pasa mañana. Cristian Stewart y Cristóbal Uneos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, arrancando esta semana con una semana importante en términos políticos, pero también sobre todo tomada o monopolizada por la emergencia de los incendios. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igual, muchas gracias.